Muy buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. ¿Cómo están? Su servidora y amiga Dalia Leticia López Herrera desde la hermosa Tierra del Sol, Huajuapan de León. Nos encontramos aquí en la Mixteca oaxaqueña y por supuesto les doy la bienvenida. Gracias por escucharnos en CB Radio México. Gracias por seguirnos en YouTube, en Mujeres Transformando Vidas, por supuesto en Spotify como Mujeres Transformando Vidas. Y claro, en nuestra página Dalia Leticia López Herrera, síganos para tener más temas sobre los que venimos a hablar. Y bueno, hoy estamos de manteles largos aquí en la Mixteca oaxaqueña porque tenemos una invitada de lujo, una gran mujer, por supuesto también luchadora defensora de los derechos humanos de las mujeres, que ha estado en distintos espacios de toma de decisiones y por supuesto que ha buscado conseguir esta igualdad sustantiva en el estado de Oaxaca para hombres y mujeres. Y quiero darle la bienvenida a mi amiga, la diputada Eva Diego Cruz, quien es originaria de Cimatlán de Álvarez, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestra en Administración de Negocios, y dentro de su trayectoria política se ha desempeñado como secretaria de Acción Femenil de la Vanguardia Femenil Agrarista de la Conferencia Nacional Campesina CNC en Oaxaca, secretaria de Acción Femenil del Frente Juvenil Revolucionario, promotora del voto en el Distrito 2 de Villa de Etla, Oaxaca, vicepresidenta de la Organización de Unión de Mujeres Campesinas Productoras de Oaxaca, UMCP, secretaria de Gestión Social en el CDE de la CNC de Oaxaca, delegada de la Convención Estatal para la Elección Interna del candidato al PRI de la gubernatura, consejera nacional del PRI, candidata a diputada federal suplente, presidenta de la Unión de Mujeres Campesinas Productoras de Oaxaca, UMCPO, y su trayectoria legislativa ha ocupado cargos como diputada en la 60ª legislatura del Congreso de Oaxaca, en el 2007 al 2010, del 2012 al 2015, diputada federal por el Distrito Electoral 4 por la Colula de Matamoros, y del 16 al 18, diputada local por el Distrito 16 de Cimatlán de Álvarez. Actualmente diputada local de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado de Oaxaca, donde es presidenta de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento. Diputada Eva Diego Cruz, muchísimas gracias por permitirnos un espacio dentro de su apretada agenda. Le doy una cordial bienvenida desde la Mixteca oaxaqueña y por supuesto a nombre de todas las personas que nos escuchan en todos lados. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo que nos haya hecho el honor de participar el día de hoy y por supuesto el tema que el día de hoy usted nos va a compartir es la ley 3 de 3 contra la violencia. Bienvenida, diputada Eva. Gracias, Dalia. Pues primero agradecerte y comentarle a tus radioescuchas y a la gente que nos ve en los diferentes medios digitales que, bueno, un placer conocerte, Dalia, en la zona de Ocotlán, donde acudiste con un grupo de mujeres, con un colectivo de mujeres que busca capacitarse, que busca lograr la igualdad entre mujeres en el tema político. Ahí fue donde te conocí, gracias a eso surgió esta plática. Y qué bueno que vayamos tejiendo redes y lo más importante, como tú comentabas, hacer visible el tema de violencia, que las mujeres que nos escuchan sepan que obviamente la violencia es un flagelo que tenemos que combatir desde cada uno de los espacios donde las mujeres podamos ir construyendo sororidad. Y bueno, decirte que estoy para servirte, claro, estamos en la mejor intención para comentar el tema de una nueva ley que se aprobó la semana pasada en el Congreso del Estado, que es la ley 3 de 3 contra la violencia. Entonces, qué gusto que me hayas invitado y pues a la orden. Muchísimas gracias, diputada. Y bueno, ¿en qué consiste o a raíz de qué nace la ley 3 de 3 contra la violencia? ¿Cómo llega al estado de Oaxaca? Tengo entendido que pues distintas colectivas, feministas, distintas organizaciones de la sociedad civil, pues estuvieron impulsando esta ley a nivel nacional y bueno, lo más importante es que el día de hoy es una realidad en nuestro estado que pues bastante falta hacía, desafortunadamente, en ocasiones pues tenemos funcionarios, ¿no? Funcionarios que de alguna manera han violentado los derechos humanos de las mujeres o que tienen
en ausencia, en una violencia económica a sus hijos y a sus exparejas, y bueno, y cómo ellos están de pronto del otro lado ejerciendo en un espacio de toma de decisiones, ejerciendo mayor violencia precisamente por lo que le permite este espacio de toma de decisiones, ¿no? Y pues no pasaba nada, ¿no? De pronto esta persona estaba del otro lado, estaba en tribuna, estaba incluso magistrados, jueces, estaban del otro lado impartiendo ley, juzgando o etiquetando, pero no cumpliendo dentro de su entorno, con sus hijos y con las mujeres que de alguna manera fueron víctimas. ¿Cómo es que en Oaxaca se implementa esta ley? Platíquenos, diputada. Pues sí, mira, efectivamente, como tú bien lo dices, hay funcionarios, Dalia, hay servidores públicos que no pasan pensión alimenticia, hay servidores públicos que han violentado el tema de los derechos de las mujeres. Decirte que, mira, yo soy muy clara y muy precisa, como hace rato te comentaba antes de que entráramos pues a esta entrevista, te decía que ha habido, en realidad, muchas de las reformas que se aprueban en el Congreso Federal o en el Congreso del Estado son por las agendas de muchas feministas de la sociedad civil. Eso hay que quedarlo claro. Han fijado una agenda de combate a la violencia, de apoyo, una agenda de género que hasta cierto punto, y te soy sincera, el Congreso se ha visto obligados. Hubo varias iniciativas de ley, obviamente las feministas, varios colectivos de feministas en el estado buscaron a diputados de Morena, al mismo gobernador en toda esta campaña que hubo, que acabamos de pasar con el gobernador, el ingeniero Salomón Jara, buscaron al gobernador con la finalidad de que acompañara el tema de la 3 de 3 contra la violencia. El gobernador presentó una iniciativa gracias al apoyo de varias colectivas en el estado. El grupo parlamentario de Morena también presentó iniciativas, el grupo de el Partido Verde Ecologista, el PT, el PRD y a fin de cuentas el PUP, el mismo PRI, y de alguna manera eso permitió y obligó, porque yo sí quiero ser tajante, obligó a que el Congreso del Estado aprobara esta reforma que lo que busca es visibilizar el tema de la violencia y precisamente trata de que quienes pretendan desempeñar, bueno, primero te quiero decir que ya hubo en la pasada legislatura una ley, una iniciativa de ley donde se reformó el artículo 21 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, donde se establecieron que el gobernador, los alcaldes y los diputados locales, obviamente no tendrían que si quisieran tener esos cargos, no tendrían que tener antecedentes o sentencias en el tema de violencia contra las mujeres y en el tema también, y lo que se incluye aquí, ahorita con esta ley, que es una reforma constitucional que se aprobó la semana pasada, precisamente el 22 de febrero, lo que busca es ampliar, que es una reforma constitucional que amplía no solamente, se refiere al gobernador del estado, sino a los diputados locales, a los alcaldes municipales, pero también incluye al Poder Judicial, que hace rato comentaste, incluye a los magistrados, a los jueces, a los secretarios y a los órganos autónomos que tenemos en el estado de Oaxaca. ¿Qué órganos autónomos tenemos? A los titulares de la Auditoría Superior de Fiscalización, a la Defensoría, al titular de la Defensoría de Derechos Humanos, al titular del órgano garante de transparencia, al titular del Tribunal de Justicia Administrativa, al titular del Tribunal Electoral, al titular del Instituto Estatal Electoral y obviamente al fiscal general de Justicia del Estado. Incluye que para que si ellos quieren o pretenden desempeñar un cargo público, pues obviamente tendrán que demostrar que no han sido sentenciados, obviamente con una sentencia firme, causa ejecutoria, por delitos cometidos contra las mujeres por razón de género. Tú te conoces bien el tema de violencia, ¿sí? Que no hayan sido sentenciados por violencia familiar y también por delitos sexuales, pero también incluye un tema que apoya y que está buscando garantizar el alimento a los menores, porque también tienen que acreditar que no se encuentran inscritos dentro
del padrón de deudores alimentarios en el registro civil, que tienen que estar, eso tienen que demostrar. Anteriormente no incluía eso dentro de la reforma que te había comentado que se aprobó en la pasada legislatura, sino nada más se hablaba de que no debieron estar sentenciados por violencia. Ahora también se aplica este tema de que no sean deudores alimentarios, y decirte que pues lo que se busca es visibilizar, como tú dices, que los espacios de poder, que el fiscal, que el encargado del IEPCO, que derechos humanos, que la gente que tiene poder, que los funcionarios que son hombres, porque aplica para los hombres, que los diputados, que los alcaldes no hayan sido sentenciados por delitos de violencia contra la mujer, delitos sexuales y violencia familiar, y también obviamente que lleven, que se estén haciendo responsables de los alimentos para sus hijos. Entonces, eso se incluye más. Anteriormente nada más era para gobernador, para diputados y alcaldes, y ahorita se amplía la ley. Que te voy a decir una cosa, Dalia, que es el inicio de esta reforma constitucional, va para más, porque se tendrán que reformar varias leyes secundarias en el estado de Oaxaca, obviamente pues pensando también, esperemos, y lo que queremos lograr en el Congreso del Estado es que no nada más los titulares, no nada más los que ejercen poder, sino que sea una cultura generalizada, que todo servidor público hombre tenga ya clara la idea de que no puede violentar a las mujeres, no puede dejar de darles alimentos a sus hijos, porque si es que quiere ser servidor público. O sea, yo creo que eso tenemos que ir generando conciencia, la cultura y el mandato, en este caso, como diputados, generando las leyes, las reformas necesarias con la finalidad, pues, de proteger a las mujeres. Y como tú decías, siempre, si un hombre no da pensión alimenticia a sus hijos y está violentando a su mujer y a sus hijos desde su casa, obviamente, ¿qué no hará atrás del poder? Entonces, el día de hoy, bueno, la semana pasada con esta reforma, pues ya dejamos precedente, gracias a esas feministas, a esos colectivos a nivel nacional, a nivel estado, que han fijado agenda, y que yo te comentaba hace rato que de pronto eso se pensaba desde hace mucho tiempo, pero como en la Cámara pues todo se vota, necesitamos el voto para hacer una reforma constitucional, necesitamos el voto calificado. Y ahorita logramos que por unanimidad se votara esta reforma, y entonces ya, en cuanto ya se publique en el periódico oficial, en el diario oficial del Estado, pues ya va a ser una ley vigente, una nueva ley vigente en el Estado de Oaxaca, y en las próximas elecciones, pues ya tendrá que el IEPCO revisar que los próximos candidatos a concejales, a diputados locales, obviamente al gobierno del Estado, tendrá que revisar que cumplan con estos requisitos, que no haya alguna sentencia de violencia contra alguno de los candidatos que quieran contender en las próximas elecciones. Ya tendrá también que el Congreso estar al tanto, porque quiero decirte que tanto el fiscal se nombra en el Congreso del Estado, los órganos autónomos también se nombran en el Congreso del Estado, obviamente en base a un procedimiento. Entonces tendremos en el Congreso del Estado que estar al tanto de que cumplan estos requisitos de ley para poder ser electos y tener esos cargos de poder. Entonces, decirte para la gente que nos escucha que pues se marcan precedentes, se va fijando agenda con la finalidad de garantizar el alimento a los menores, de que ese derecho sea garantizado y de alguna manera que se vean obligados todos aquellos que quieran ser funcionarios a cumplir con la ley. Y obviamente que se vea que, porque hablábamos, Dalia, de que de pronto ahora con toda esta agenda que se está marcando de apoyo a la mujer en contra de la violencia, que tú ese día nos comentabas los diferentes tipos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, laboral, digital, ya ahorita ya viene la violencia política. El día de hoy se aprobó en el Estado una violencia contra los derechos reproductivos de la mujer también, que son temas que van marcando y que son violencia, pues de que ya no sea un día a día en el tema diario de la mujer, sino que ya le vaya cayendo el 20 a los hombres de que no pueden violentar a las mujeres. Y en este caso, bueno, para los que quieran ser representantes o ocupar un cargo público de nivel, pues tendrán que portarse bien. Sí, definitivamente, diputada, es lamentable
que alguna persona esté postulándose para un cargo en estos espacios que son de elección popular, y no solo de elección popular, como usted bien menciona, en esta modificación que hay a la ley, esta reforma que hay a la ley, pues que esté ostentando cargos de toma de decisiones, no precisamente de elección popular, y se conduce de esa manera en lo más íntimo de su hogar, pues cómo se va a conducir dentro de estas funciones, por un lado. Por otro lado, pues importante la reforma que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque se está poniendo en primer lugar el interés superior del menor, porque de pronto no se estaba dejando en segundo lugar, ¿no? Pues lo que mencionaba usted con que estaba para gobernadores, diputados y alcaldes, pero ahora pues se amplía para estas otras funciones, y por supuesto esperamos que se vaya ampliando para todos los funcionarios públicos, pero bueno, ya es bastante el avance el hecho de que pues esté nombrando titulares de diferentes direcciones, magistrados y bueno, todo lo que usted acaba de mencionar, pero que se esté poniendo como prioridad el interés superior de la niñez, pero también la violencia, ¿no? Que ahora la pregunta sería, ¿esto aplica para hombres y mujeres, diputada? Bueno, mira, esto aplica para hombres. O sea, Para hombres, ok. este tema es exclusivamente en apoyo de las mujeres. Es un tema de una agenda de género. O sea, es una reforma que viene apoyando y tratando de erradicar la violencia contra las mujeres. No aplica para hombres, aplica nada más para, o sea, no aplica, en el caso son violentadores de mujeres, ¿no? Esta reforma es meramente una agenda de género y decirte que, bueno, porque es lo que más se vive, es lo que más se padece y es parte de la agenda de género que se está construyendo desde el Congreso del Estado. Quiero decirte que para las que me escuchan, porque de pronto, fíjate que precisamente tú hace rato que comentabas sobre la experiencia que yo he tenido. En el 2016 fui diputada local en el Congreso del Estado y fui la que presentó la iniciativa para crear el padrón de deudores en el estado de Oaxaca. Se aprobó en el 2000, casi a finales del 2017, entonces se quedó el padrón, pero tú sabes que cualquier iniciativa, cualquier reforma, pues se queda y de pronto no se le da pues seguimiento, ¿no? Entonces decirte que ya tenemos un padrón de deudores alimentarios, que ese padrón lo lleva el registro civil, que si algún padre no cumple con los derechos de alimentos para sus hijos, obviamente la mujer acude con el juez, le da a conocer, se lo hace saber, hace de su conocimiento, el juez tendrá pues que llamar al deudor alimentario y el deudor tendrá que comprobar si realmente está depositándole el dinero a sus hijos o si no está cumpliendo con su deber de darle alimentos a los hijos, pues tendrá que girar un oficio al registro civil para que se quede registrado este deudor alimentario y procede cuando no se le da alimentos durante 3 meses, que no hay pago de alimentos, entonces ya es acreedora a ser parte del padrón de deudores alimentarios y ese es el caminito, porque ese día me decías, ¿cómo se va a operar eso? Entonces el registro civil ya tendrá que ir actualizando el tema del padrón de los deudores alimentarios. Obviamente, a veces, como tú dices, es un tema personal, porque a veces dentro de las parejas se queda, el acuerdo es interno. O sea, tú me depositas, el juez no sabe, no está al tanto, y con tantos temas, o sea, el día a día de todo el trabajo que tienen ahí en los juzgados, por eso sí las mujeres que por ahí tienen algún exmarido o alguna expareja que le gusta la política o que le gusta, tiene ser servidor público de primer nivel y no cumple con los alimentos, pues tendrá que ir al juez a hacerle del conocimiento que tiene 3 meses que no le da pensión a su hijo para que se haga el trámite correspondiente y quede dentro del padrón de deudores alimentarios. Y bueno, ese va a ser un requisito que se va a tener que afinar, Dalia, se va a tener que ir afinando porque ahorita se hizo la reforma constitucional, pero claro que tendrá que hacerse la reforma también a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca para que ya se plasme como un verdadero requisito en tanto el tema del gobernador, de los concejales, y se tendrán que afinar varias leyes con la finalidad de que tengamos nosotros mismos en la Cámara de Diputados al momento de
de nombrar al próximo, por ejemplo, a los próximos magistrados, que también nos toca nombrarlos en el Congreso del Estado, o al encargado de la Fiscalía, al nuevo fiscal, que también tengamos ese requisito que tendrá que cumplir él para poder ser nombrado como titulares de esos importantes órganos de poder en el Estado. Me parece muy bien, diputada. Aquí también la pregunta sería, ok, yo soy una ciudadana, una mamá que está recibiendo pensión. Después de 3 meses no recibo la pensión de mis hijos. Entonces, obviamente, o acudo ahí, si ya está determinada la pensión, ya sea definitiva o parcial por parte del juez familiar, entonces, ahí yo dónde me quejo, ¿cómo hago de conocimiento? En este caso, si el individuo pretende participar para un cargo de elección popular o a un espacio como director que de pronto ya es nombrado, ¿cómo le hago? ¿Cómo notifico? Obviamente a quien se encargan de administrar estos espacios, ¿cómo lo notifico? Porque sí está, porque aparte es cuando efectivamente la ciudadana tienen un acuerdo, pues no tiene no tiene un dictamen por parte del juzgado familiar, ni como pensión provisional, ni como pensión definitiva. Entonces ya obviamente acude al juez y bueno, al juzgado familiar, y ya el juez se encarga y obviamente notifica cuando se determina la sentencia, notifica al registro civil. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo mi dictamen por parte del juzgado familiar? ¿Cómo notifico? ¿A quién acudo? ¿Voy al registro civil? ¿Cómo No, le hago ahí para las mujeres tendrán que acudir sí o sí al juez. O sea, okay, tengan o no tengan sentencia, digo, si, bueno, ya se divorciaron o fueron concubinos, no sé, vivieron en unión libre, pero de alguna manera tienen que acudir al juez, hacerle de conocimiento que tal persona con todos los datos no cumple con sus obligaciones de darle alimentos a sus hijos. El juez tendrá que mandar a llamar a esta persona para que él compruebe que sí lo está haciendo. En caso de que no compruebe con depósitos, con firmas, con recibos de la persona, pues de inmediato él mandará un oficio y dará a conocer al registro civil de que es un deudor alimentario. Esa es la cadenita, o sea, porque a fin de cuentas sí se requiere que el juez sea el que le dé parte al registro civil. O sea, no va a ser nada más. Y ya el registro civil, digamos, ahí, ¿cómo le hago? Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona va a participar en un proceso local, entonces la autoridad, digamos, competente para registrar a esta persona como candidato de X espacio, es obviamente el IETCO. Entonces, bueno, yo ya tengo todo ese proceso, acudo al juez, el juez notifica al registro civil. Y entonces, ¿qué tiempo tiene el registro civil? ¿O es el IETCO el que le solicita el registro civil? ¿O me dirijo al IETCO para que le solicite el registro civil? ¿Cómo funciona ahí? Porque, bueno, obviamente la parte administrativa, por así decirlo, pues a veces sí está escrito en la ley, pero en la práctica, pues de pronto se complica porque pues no es tan sencillo, ¿no? De pronto el registro civil no sé si esté haciendo un reporte, por así decirlo, porque sería complicado, puesto que no todos los ciudadanos que están en este padrón de deudores alimentarios son aspirantes, ¿no? A estos espacios. Pero bueno, ¿cómo le hace ahí la mamá, o en este caso la mamá de quien no recibe la pensión alimenticia? Ya fui con el juez, ya está en el registro civil. ¿Cómo le hago para que el IETCO, en este caso, que sería la autoridad competente, tenga conocimiento? Bueno, mira, efectivamente lo que dijiste, o sea, y yo te decía, se hizo la reforma constitucional, se tendrán que hacer las reformas a los diferentes leyes secundarias, como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se tendrá que marcar, así como, por ejemplo, un hombre, o bueno, yo, cuando soy candidata o quiero ser postulada a ser candidata, pues me piden ciertos requisitos, entre ellos mi carta de antecedentes no penales, ¿no? Entonces, también será un requisito para los hombres, pues que acrediten que el registro civil les expida que no están dentro del padrón de deudores alimentarios. Entonces, va a ser uno de esos requisitos. Por eso es que tenemos que implementar en cada uno de las, en este caso, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales,
como requisito que también tengan que, cualquiera que quiera ser candidato a un espacio de representación popular tenga que también exhibir su constancia de que no es deudor alimentario. Y obviamente todo ese trámite, y si no la presenta, pues no puede inscribirse en el IEPCO, porque va a ser un requisito forzoso. Pues entonces, definitivamente, sí la escucho, perdón. Sí, no, yo te decía, Dalia, que sí, o sea, ahorita es una reforma constitucional que ya se acaba de aprobar la semana pasada, viene todo un andamiaje jurídico que hay que hacer con la finalidad que, como tú dices, que sea aplicable, que no sea nada más una ley muerta, o sea, tenemos que ponerle tiempos también al juez para que en caso de que no haya, que la mujer acuda y presente que haga de conocimiento de que tiene 3 meses y que no le da pensión a su hijo, tenemos que ponerle tiempo al juez para que acuda y mande el oficio al registro civil, y tenemos que ponerle tiempo al registro civil, obviamente, para que actualice el padrón de deudores alimentarios, para que ellos se vean forzados y completamente obligados a que ese padrón esté actualizado y sea una herramienta válida para que al momento de que esta gente, estos hombres quieran ser postulados a uno de estos cargos que aplica la ley, pues se pueda revisar el padrón de deudores alimentarios, y obviamente pues en el caso de los que han sido sentenciados, pues eso ya es un tema más fácil, porque pues ya es una sentencia que causa ejecutoria, pero en el caso de los deudores alimentarios se tendrán que poner, así como tú dices, de alguna manera reformas donde le impongamos tanto al juez que deba atender a las mujeres, como al tema del registro civil, que tenga el padrón de deudores alimentarios actualizado y que se pueda utilizar como una herramienta que permita que ya no los deudores alimentarios no puedan ser ni siquiera registrarse como candidatos a un cargo de representación popular. Obviamente aquellos también que ejercen violencia política, porque eso también se está dando mucho, que no puedan ser inscritos como candidatos o como representantes populares o ser titulares de algún órgano autónomo. Entonces viene un camino que recorrer, Dalia, pero se marca precedentes y se marca precedentes porque la misma ciudadanía, las mujeres se organizan, los colectivos quieren igualdad, ya las mujeres están hartas de la desigualdad, de la discriminación, de que haya siempre leyes que no se apliquen y que no generen ese respeto a los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias, diputada. Esta información es muy valiosa, pero también tenemos otra pregunta. Bueno, esto, la autoridad competente en este caso, pues es el IEDCO. Obviamente sigue siendo el IEDCO para los municipios, que son 417, los municipios que no entran dentro de partidos políticos, los que llamamos por usos y costumbres. ¿Cómo aplicaría ahí? Porque a final de cuentas, las asambleas en los distintos municipios, cuando se llevan a cabo las elecciones, son totalmente diversas unas de otras. En algunas es una asamblea y en ese momento surge a mano alzada el candidato, ¿no? En algunos otros lados es por planilla, y bueno, ahí es donde sí hay un registro previo, y me imagino que en esos casos, pues sí tiene que presentar esta constancia por parte del registro civil, porque hay un registro previo, pero en el caso de donde es a mano alzada, dentro de estos municipios que no están en los de partidos políticos, ¿cómo se le haría? Porque puede existir la posibilidad de que en determinado momento se vote a favor de un candidato que surgió en la asamblea comunitaria, que ya haya ganado la presidencia municipal, por así decirlo, en el caso de los presidentes municipales. ¿Cómo se le hace? Ahí se perdería en automático esta persona cuando se vaya a registrar y cuando ya vaya por su nombramiento como presidente municipal, ¿tendría que llevar esta constancia o cómo procedería ahí, diputada? Sí, efectivamente, así tendría que ser. Prácticamente hasta en los municipios de usos y costumbres, Dalia, el IEPCO, al momento de que te vas a registrar ya como una autoridad electa, te pide tu carta de antecedentes no penales. Entonces, al mismo tiempo, así que presentes, porque está dentro de las leyes que no tienes que estar, estar libre de antecedentes no penales, pues tendrían también que solicitarles que no son deudores alimentarios.
Entonces también tiene que aplicar para todos los concejales, tanto de partidos electos por partidos políticos como por usos y costumbres. Entonces tiene que aplicar para todos. Tenemos que reformar, tenemos que generar que el IEPCO, que es la instancia encargada de validar las elecciones, porque no se te, así como tú comentaste, la asamblea lo elige, pero de ahí viene una validación de parte del IEPCO, si es obviamente válida, si la asamblea cuenta con los suficientes ciudadanos, si participaron, si hubo una convocatoria. La anterior autoridad emite, hasta por usos y costumbres, emite todo un catálogo, va el IEPCO a explicarles, tiene que sacar una convocatoria que tiene que ser pública, la tiene que pegar en los lugares más visibles, tiene que perifonear hasta en los pueblos más pequeños, tiene que haber participación de la mujer. Obviamente el IEPCO, si no hay participación de la mujer, pues obviamente no hace válida la asamblea. Pues lo mismo va a suceder en este caso. Tendrán los hombres que presentar su constancia de que no son deudores alimentarios para que proceda el tema de su validación, la validación que hizo la asamblea para nombrarlos como concejales. Perderían, por así decirlo, perderían en automático en el caso de las asambleas, porque entendemos en el de planillas, pues en automático se tienen que registrar con anterioridad, pero en el caso de asambleas, digamos que estos hombres que incluso hayan ganado en una asamblea comunitaria una elección de representación popular, la perderían en el momento del registro al no poder presentar esta constancia. ¿Estoy en lo cierto, diputada? Estás en lo cierto. Lo mismo sucede, Dalia, con los municipios donde ahora han violentado el tema de la participación política de la mujer y dentro de la asamblea eligen a puros hombres. O sea, van con su acta de asamblea y dicen, no, es que el pueblo, las mujeres no quisieron participar, el pueblo decidió y van, y al final, ¿sabes qué? Te la regresan, no es válida tu asamblea. Entonces, o incluyes mujeres o no te validó la asamblea, así va a ser lo mismo. Tenemos que, lamentablemente, en México o en Oaxaca, lo que no se vuelve obligado no se cumple. Entonces, sí tenemos que obligar pues al IEPCO y obligar obviamente a los diferentes, pues a toda la ciudadanía a que haya respeto en el caso de las mujeres y que obviamente que se garantice la alimentación de los menores, de los hijos. Y en el caso, diputada, en el caso de ciudadanos que estén en proceso, que tengan denuncias por violencia familiar, por todos estos delitos por razón de género, que estén en proceso, que tengan únicamente las denuncias y que estén obviamente en proceso, ¿aplica para ellos o únicamente se aplica cuando ya son vinculados a proceso o cuando ya tienen una sentencia? Fíjate que eso se discutió mucho en la comisión porque obviamente varias compañeras diputadas decían que era que con una simple, o sea, si tenía un hombre una denuncia sobre violencia, ya no podía ser candidato, pero quiero decirte que con eso violentamos los derechos humanos y esa reforma, si la hubiésemos pasado así, se podía caer, porque acuérdate que hay una presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme. Entonces, esto nada más procede y aplica para los que tengan una sentencia ya que cause ejecutoria sobre el tema de delitos cometidos contra las mujeres por razón de género, el tema de violencia familiar, delitos sexuales. Entonces, pero tiene que causar ejecutoria, tienen que estar sentenciados. Ok, perfecto. Pues definitivamente, diputada, pues es un tema bastante importante, valioso que se haya legislado en estos términos en el estado de Oaxaca. Como usted dice, pues fue una reforma a final de cuentas, porque esta ley el año pasado pues ya dio sus primeros pasos, ahorita se está conformando y por supuesto es urgente e importante que pues ahora se modifique en la ley de procedimientos para todo este proceso que tiene que ser, ¿no? Porque si bien es cierto, no es un tema exclusivo de Oaxaca, es un tema lamentable en México, que tenemos las leyes, que tenemos acuerdos internacionales, que tenemos tratados y que tenemos nuevas leyes. Nosotros en Oaxaca somos pioneros incluso en estas leyes a favor de las mujeres, a favor de la igualdad, pero desafortunadamente en la práctica pues es lamentable
porque nos encontramos con un tema de omisión tremendo por parte de los funcionarios que se encargan de la administración de justicia. En ocasiones es presuntamente corrupción y en otras, en gran porcentaje, es principalmente omisión. Entonces sí es importante que pues se continúe para precisamente regular los procedimientos para que esto sea una realidad, ¿no? Por esto de pues sí, ahí está, ¿no? Si tienes tus derechos, si está escrito, pero en la realidad no pasa absolutamente nada. O de pronto todas estas trabas que se presentan para poderlo hacer real, ¿no? Sí, tienes toda la razón. A mí me ha tocado, Dalia, que muchas mujeres me dicen de qué sirve que exista una ley si no se aplica, ¿no? Estamos en un país donde estamos llenos de leyes, pero no se aplica, hay mucha impunidad. Entonces, por eso te decía, qué bueno que ahora también se incluya el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no estaba involucrado, nada más era el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial no. Entonces, ahorita pues ya se incluyen a magistrados, a jueces y a secretarios, que son funcionarios de primer nivel, pero esperemos que poco a poco vayamos reformando para que todo servidor público cumpla con esta ley también. Pero pues es poco a poco, obviamente lo comentábamos, Dalia, desde la otra vez que tú nos hiciste el favor de darnos una capacitación sobre el tema de violencia, que necesitamos romper con todos esos estereotipos, con toda esa mala idea de que puede un hombre violentar a una mujer y no pasa nada. Necesitamos hacer pues todas las mujeres, por eso es, y yo ese día les decía, por eso se busca que las mujeres lleguen a espacios de poder, para que se hagan las reformas necesarias, para que se vea que poco a poco la mujer no está sola, para que esos espacios de poder no solamente se hagan las iniciativas de ley, porque yo siempre les digo a las señoras cuando me dicen, es que ¿de qué me sirve una ley? Bueno, es crear una ley y de ahí viene, obviamente, el Ejecutivo tiene que crear una política pública y el Legislativo le tiene que aprobar algún presupuesto, y así es como se vienen generando las acciones concretas. Cuando se hablaba del tema de apoyo a las personas de la tercera edad, se decía, hay que garantizar el apoyo a la gente de la tercera edad. Poco a poco de ahí vino un tema de una política pública, un presupuesto, y poco a poco vamos avanzando y vamos visibilizando varios temas que se van haciendo acciones concretas. Entonces, de eso se trata, de que se le diga un alto a que no, las mujeres estamos, y mira, y no solo las mujeres, o sea, la verdad nosotros lo vemos en el Congreso del Estado, a algunos diputados no les caen bien estas reformas, pero de que las tienen que aprobar, las aprueban, porque se ven forzados prácticamente los compañeros por el tema de que la sociedad civil está empujando muy fuerte esta agenda feminista, esta agenda buscando la igualdad, el alto a la violencia. Decirte que este presupuesto aprobó más de 19,000 millones de pesos para el tema de contra la violencia, para generar acciones concretas, programas, políticas públicas para ir en contra de la violencia contra las mujeres, de todo tipo de violencia, y es un presupuesto que no se había aprobado anteriormente con tal cantidad, y ahorita se aprobó con la finalidad de que sea un rubro importante a tratar en Oaxaca. Y bueno, tenemos que seguir trabajando, haciendo las reformas, vigilando que se sigan haciendo todo ese andamiaje para que sea operativo, para que se pueda aplicar, para que no sea una bandera nada más, para que no sea una letra muerta, y que de alguna manera se pueda aplicar para las próximas elecciones. Excelente, diputada. Y aquí la última pregunta, que por supuesto no podía faltar, es: ¿cuáles son las consecuencias en el caso por ejemplo, en el caso de participar para un cargo de elección popular? ¿Cuáles son las consecuencias una vez que el IEDCO detecta que yo efectivamente, bueno, eso obviamente al registrarse en automático soy rechazado porque no llevo mi constancia, por un lado. Por el otro lado, ¿cómo le hago en el caso de sistemas normativos internos
cuando ya se presentan al registro, cuáles son las consecuencias o en dado caso por haber mentido, en el caso de los titulares, por haber mentido, porque de pronto hay que modificar la ley de procedimientos para poder estar actualizado y para que estas distintas instituciones tengan coordinación en la información. Pero mientras eso sucede, ¿qué va a pasar si yo voy, saco mi constancia frente al registro civil, la presento y probablemente no esté actualizada? Posteriormente, la persona afectada se da cuenta, acude al juez, eso lleva un proceso, acude al juez y posteriormente el juez notifica al registro civil y hasta entonces es notificado. En caso de que se descubra que esta persona está mintiendo, porque puede suceder esto, ¿no? El tema de la circunstancia, porque hasta ahorita, pues el juez familiar cada mes está notificando al registro civil o solamente cuando dicta la sentencia. No, pues tiene que estar actualizando el padrón de deudores alimentarios. Yo te podría decir que en la lógica jurídica, pues tendría que ser inválido, ¿no? Esa elección de esa persona se tendría que invalidar, ¿no? Pero bueno, ya sería un tema legal, pero sí se tiene que actualizar el padrón de deudores alimentarios. Ya tiene que ser un tema como yo te decía, como las constancias de antecedentes no penales. Ahí ves, cuando son las elecciones de sistemas normativos internos, ahí ves a un montón de autoridades ahí haciendo filita para que les den su constancia de antecedentes no penales. Entonces, así va a ser con el tema del padrón de deudores alimentarios. Yo quiero suponer que va a tardar, pero tiene que ser una realidad, Dalia, con la finalidad de que al menos los que tengan aspiraciones a ocupar un cargo de representación popular, desde alcaldes, diputados, obviamente el gobernador mismo y hasta los funcionarios ahorita de primer nivel, pues tengan que portarse bien y ser responsables con sus hijos. Esperemos que poco a poco y que no tarde mucho, yo creo que no, esto sea generalizado para todos los servidores públicos, para que todos los servidores públicos deban acatar con esta disposición legal. Excelente, me celebro que en Oaxaca se haya legislado a favor de la ley 3 de 3 contra la violencia. Era necesario, era urgente, pero por supuesto que también celebro este movimiento feminista, esta actividad de las colectivas, de las organizaciones que de alguna manera, como usted dice, ¿no? Algunos legisladores, pues no fue porque creyeran realmente que era urgente o que era necesario, sino que se sintieron presionados. Y a final de cuentas, así es como tenemos que conseguir las cosas. Pues, perdón, se escucha mal, o es a la buena o es a la mala, pero los derechos de las mujeres, de las niñas y niños y adolescentes tienen que ser respetados por las buenas o por las malas, pero debemos ser escuchadas. Así es. ¿Algo que quiera usted agregar, diputada? No, pues nada más decirte que hay muchas cosas por hacer. Obviamente se han presentado varias iniciativas en contra de los temas de violencia. Ahorita todavía son iniciativas, no se han aprobado. Yo espero en breve, ya que se aprueben. Por ejemplo, yo presenté hace poco una iniciativa para garantizar el acceso de las mujeres a un transporte de calidad y seguro, ¿no? Y obviamente desde capacitar a los choferes, a la policía, en el tema del acoso sexual. Digo, las mujeres somos acosadas sexualmente y mucho pasa en el transporte. Entonces, comentaba con el gobernador que, bueno, estamos socializando en el Congreso que se apruebe esta reforma, porque anteriormente la CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad, no está incluida dentro de la ley. Ahí esa laguna no está obligada a promover acciones para combatir la violencia contra las mujeres, y mucha violencia sucede en el transporte público. Entonces, ahorita ya esa reforma, esa iniciativa está presentada, yo espero que se apruebe en breve, y obviamente pues va a obligar a la CEMOVI a capacitar a los choferes, obviamente a ponerse de acuerdo con la policía para que si vean a una mujer que se violenta, pues inmediatamente acudan, apoyen, no sé, que se hagan varias acciones, que hagan campañas permanentes sobre el tema de que la violencia, que
a la mujer no se le toca, a la mujer, y que sea desde el transporte, o sea, que sea algo, o sea, un cuchillito de palo que esté la Secretaría de Movilidad también, y obviamente yo espero que en algún momento en Oaxaca tengamos algún transporte exclusivo para mujeres en lugares, se me ocurre como la Central, que son lugares peligrosos a ciertos horarios que de pronto la mujer sale muy tarde o algo y que se sienta segura. Entonces, hay muchas cosas por hacer. En breve, en cuanto se vayan aprobando iniciativas o temas importantes de género en beneficio de la mujer, pues te las iré compartiendo por este medio, Dalia, si tú me lo permites. Claro que sí, diputada, justo eso le iba a decir, que pues son distintos temas de los que ustedes están proponiendo, en los que están trabajando, y por supuesto que es urgente y necesario llevarlos a que la ciudadanía los escuche, porque de pronto efectivamente son letra muerta, se autorizan las nuevas leyes, hay nuevas legislaciones, pero en la práctica no existen y de pronto uno se quedó, ¿no?, con el código penal y hasta ahí dices, no, de aquí no paso porque yo desconozco que hay nuevas leyes, que hay nuevas reformas y pues a lo mejor también no tengo el perfil y a lo mejor también mi abogado o mi abogada de pronto no se actualiza, entonces es importante que la ciudadanía le diga a su abogado, ¿no?, cuando obviamente surge la necesidad, oye, ¿sabes qué? Yo escuché esto, yo sé que se cambió esto y creo que puedes hacer otra cosa por mí, ¿no? Es importante. Sigue usted cordialmente invitada en cuanto haya cualquier otro tema, incluso ahorita el tema que está usted mencionando, pues es cuestión nada más de ponernos de acuerdo y de que todas estas nuevas propuestas que ustedes tengan en agenda feminista, en una agenda de los derechos humanos de las mujeres, pues por supuesto queda usted cordialmente invitada para que lo podamos compartir por este medio, para que tengamos conocimiento, ¿no? Porque desafortunadamente pues por desconocimiento es que a veces pasan muchas cosas. Pero Así bueno. es, Julia. Pues a Yo la hora le, de servirte, y aquí estamos. yo le agradezco muchísimo, diputada. Yo sé que hoy usted tuvo sesión, que estuvo trabajando, y le agradezco mucho que se haya dado este espacio para que nos puedan escuchar aquí en la región mixteca, en Oaxaca, en todo el país donde nos escuchamos, que pues que se haya dado este espacio porque es urgente, decía, que las mujeres sepan que ya se aprobó esta ley en Oaxaca. Vamos a esperar a que lo publique el diario oficial para que entre en vigor, esperemos que no se tarde. Y bueno, ya estaremos ahí compartiendo por medio de las redes sociales cuando ya salga el periódico oficial para que la gente sepa que ya entra en vigor. Le agradezco muchísimo su tiempo, el compartir toda esta información, su conocimiento, le agradezco. Celebro que haya mujeres como usted representándonos en el Congreso y que definitivamente esté preocupada por la agenda feminista, por los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias, le mando un abrazo tremendo hasta la ciudad de Oaxaca y estamos aquí a la orden, diputada. Gracias, Dalia. Saludos a toda la gente que nos escucha y seguimos trabajando, seguimos impulsando la agenda de género y muchas reformas que le sirvan a Oaxaca, que se puedan aplicar, que no sea letra muerta, sino que sean en la práctica un beneficio para las oaxaqueñas y oaxaqueños. Te saludo con mucho afecto, Dalia, y sigue haciendo todo ese trabajo tan provechoso para las mujeres, sigue capacitando, sigue haciendo conciencia, sigue generando inercias, esas redes de apoyo para las mujeres que tanto se necesitan, porque requerimos mujeres activas que hagan sinergia con otras más con la finalidad de que las cosas cambien en Oaxaca y en el país. Saludos a todos y un gusto estar contigo. Gracias. Muchas gracias, diputada. Escúchenos en CB Radio México, Mujeres Transformando Vidas en Spotify, Mujeres Transformando Vidas en YouTube y por supuesto en nuestra página Dalia Leticia López Herrera. Muchísimas gracias a todas y todos. Los saludamos desde la Tierra del Sol en la Mixteca.